Las maletas volaron a la acera. El anciano, temblando, fue expulsado de la casa que había construido por su propio ahijado, a quien quería como a un hijo. «Te di mi vida, desgraciado ingrato», gritó, humillado bajo la lluvia y el barro. Pero el karma pronto llegaría. La lluvia caía sobre Curitiba como un velo gris e implacable, transformando las calles en ríos de asfalto oscuro que reflejaban las luces amarillentas de los postes. El aire llevaba el olor húmedo de tierra mojada, mezclado con el aroma distante de humo de chimeneas industriales, un perfume que el doctor Otavio Mendonça conocía bien, pues había pasado décadas respirándolo en las madrugadas frías mientras conducía hacia Biovida. A los 65 años, Otavio era un hombre de estatura media, con cabellos blancos raleando en la cima de la cabeza y ojos castaños que parecían siempre cargados de una melancolía profunda, como pozos donde memorias antiguas se ahogaban. Su piel, marcada por arrugas que contaban historias de noches insomnes, se estiraba sobre huesos prominentes y caminaba con una lentitud deliberada, como si cada paso fuera una negociación con el tiempo que lo traicionaba. Pero lo que más definía a Otavio no era su apariencia física, sino el dolor que cargaba como un fardo invisible, una sombra que se extendía de su pasado y moldeaba cada respiración. El trauma que aún dolía en el alma de Otavio remontaba a una noche lluviosa semejante a aquella, hace 20 años, cuando su esposa María, una médica voluntaria incansable, perdió la vida en un accidente de auto regresando de una clínica remota en los alrededores de la ciudad. María era el sol de su existencia, una mujer de cabellos negros ondulados y sonrisa que iluminaba salas llenas de pacientes pobres, aquellos que no podían pagar por tratamientos caros. Se habían conocido en la Facultad de Medicina, donde Otavio, un estudiante brillante pero introvertido, había sido cautivado por la pasión de ella por la justicia social. Juntos fundaron Biovida, una farmacéutica dedicada a producir insulina accesible, inspirada en las misiones de María en comunidades carentes. En aquella noche fatídica, ella conducía sola después de atender una emergencia, una niña diabética en crisis, porque Otavio estaba atascado en una reunión con inversionistas. El auto derrapó en la carretera mojada, colisionando con un camión. Otavio llegó al hospital a tiempo para sostener su mano fría, escuchando el bip monótono del monitor cardíaco resonar como un requiem. Se culpaba por no haberla acompañado, por priorizar el trabajo sobre el amor, y esa culpa se enraizó como un cáncer en su alma. En los años siguientes se aisló, transformando la empresa en un monumento vivo a la memoria de ella. Pero el vacío crecía. Cada vez que veía a un paciente sonreír gracias a la insulina barata, sentía un apretón en el pecho, una mezcla de orgullo y agonía, porque aquello era todo lo que quedaba de María. El trauma lo moldeó en un hombre obsesionado por la redención. Donaba anónimamente a albergues, trabajaba hasta el amanecer revisando fórmulas, pero nada llenaba el hueco. Se volvió más compasivo, sí, pero también más frágil, desconfiando de lazos personales, temiendo que cualquier proximidad trajera nueva pérdida. La soledad lo endureció por fuera, pero por dentro era como vidrio agrietado, listo para estallar al menor toque. Ese evento no solo lo viudó, le robó la capacidad de soñar sin dolor, de vivir sin el fantasma de María, susurrando acusaciones en sus oídos. Evitaba los espejos, pues en ellos veía no su rostro, sino el de un hombre que había fallado en proteger lo que más amaba. Y así, día tras día, Otavio cargaba ese peso, transformándolo en combustible para su misión humanitaria, pero pagando el precio con noches de insomnio donde revivía el accidente en bucles interminables, sudando frío y despertando con el corazón acelerado, como si el impacto del auto fuera su propio cuerpo rompiéndose. Otavio tenía un hábito físico que lo traicionaba en momentos de tensión. Apretaba constantemente un pequeño crucifijo de plata colgando de una cadena alrededor del cuello, un regalo de María en su aniversario de bodas. Sus dedos, envejecidos y ligeramente temblorosos, giraban el objeto en círculos rítmicos, como si estuviera contando oraciones o invocando fuerzas invisibles. Era un tic que comenzaba sutil, pero se intensificaba cuando la ansiedad crecía, dejando marcas rojas en la piel de su pecho.
En la oscuridad de su mansión, solo por la noche, Ottavio soñaba con una reunión imposible. Ver a María nuevamente, no como un fantasma, sino en un paraíso donde pudiera pedir perdón y sentir su abrazo. En sus oraciones susurradas a un Dios que cuestionaba pero no abandonaba, pedía no por riqueza o salud, sino por la certeza de que su legado honraría la memoria de ella, que Biovida continuaría salvando vidas incluso después de su partida. En el presente, su dolor físico se manifestaba en una artritis en las manos que empeoraba con el frío, haciéndolo gemir al apretar el crucifijo con más fuerza, mientras emocionalmente luchaba contra la soledad que lo consumía, sintiendo que su vida era un eco vacío en una casa llena de cuadros de ella, donde el silencio era ensordecedor y cada respiración un recordatorio de su ausencia. La mansión de Ottavio se erguía en el barrio Batel, un caserón antiguo de ladrillos rojos cubiertos por hiedra, con ventanas altas que filtraban la luz gris de la mañana. El interior olía a madera pulida y a un leve aroma de lavanda, remanente de las velas que María encendía para meditar. Ottavio se despertaba temprano, como siempre, vistiendo un traje gris desgastado que colgaba suelto en su cuerpo delgado, y conducía su viejo Volvo hasta Biovida, una fábrica modesta en los suburbios industriales. Aquel martes, la lluvia tamborileaba en el parabrisas como dedos impacientes, y él apretaba el crucifijo mientras pensaba en el informe de producción de la insulina, imaginando cuántas vidas se salvarían ese mes. Al llegar, el portón automático rechinó al abrirse, y el aire húmedo invadió el auto, cargando el olor metálico de máquinas y el distante zumbido de operarios. Ottavio estacionó, tomó su maletín de cuero agrietado y caminó por el sendero de concreto rajado, ignorando el dolor en las articulaciones que el frío intensificaba. Dentro de la oficina, el aire era más seco, calentado por radiadores viejos que silbaban como gatos irritados. Ottavio se sentó en el escritorio de caoba, rodeado por pilas de papeles amarillentos y fotos enmarcadas de María, sonriendo en misiones humanitarias. Encendió la computadora, tecleando la contraseña con dedos temblorosos, pero la pantalla parpadeó en rojo. Acceso denegado, contraseña revocada. Su corazón se aceleró y apretó el crucifijo con fuerza, sintiendo el metal morder la piel. Intentó nuevamente, pensando que era un error técnico, pero el resultado fue el mismo. El teléfono sonó, y la secretaria, una mujer de mediana edad con voz temblorosa, informó que Ricardo lo esperaba en la sala de reuniones. Ottavio se levantó despacio, el cuerpo protestando con un pinchazo en la espalda, y caminó por el pasillo iluminado por lámparas fluorescentes, que zumbaban como insectos. Ricardo era el ahijado que Ottavio había criado como hijo después de la trágica muerte de los padres del joven en un incendio doméstico, cuando Ricardo tenía apenas 10 años. Ottavio, aún conmocionado por la pérdida de María años antes, vio en el niño huérfano una oportunidad de redención, una forma de canalizar el amor paternal que nunca había tenido la ocasión de ejercer. Pero el trauma de Ricardo era más sombrío, enraizado en aquella noche de llamas que devoraron su casa humilde en un barrio pobre de Curitiba. Recordaba vívidamente el olor de humo asfixiante, los gritos de su madre, mientras el fuego lamía las paredes de madera, y cómo su padre lo empujó por la ventana antes de ser consumido. Ricardo sobrevivió con quemaduras leves en las piernas, pero el alma fue carbonizada. Desarrolló un odio profundo por la pobreza que en su mente distorsionada había causado la tragedia, los cables eléctricos precarios, la falta de extintores. Criado por Ottavio en la mansión, recibió una educación de élite, pero el trauma lo moldeó en un narcisista frío, viendo la generosidad del padrino como debilidad. Se volvió obsesionado por el poder y el lucro, creyendo que el dinero era la única salvación contra el caos de la vida. Cada gesto de gratitud era una máscara. Por dentro hervía de resentimiento, sintiendo que Ottavio lo trataba como caridad, no como familia verdadera. Ese pasado lo transformó en un hombre calculador, que planeaba traiciones meticulosamente, usando la sonrisa encantadora para ocultar la rabia que burbujeaba como lava. Evitaba el fuego, hasta las velas, y en noches solitarias revivía el incendio en pesadillas, despertando sudado y jurando nunca más ser vulnerable. El trauma lo impulsaba a acumular riqueza,
a manipular sistemas, como si el control financiero pudiera borrar las cicatrices emocionales que lo dejaban vacío, siempre hambriento por más. Ricardo tenía un hábito físico revelador. Tamborileaba los dedos en la mesa en un ritmo acelerado e irregular, como si estuviera contando lucros imaginarios o tramando el próximo movimiento, los nudillos blanqueando de tensión. En la oscuridad de su suite en la mansión, soñaba con imperios globales donde él era el rey incontestable, y en sus oraciones, más bargañas con el universo que fe genuina, pedía por oportunidades de ascenso, sin remordimiento por quien pisara. En el presente, su dolor físico era una jaqueca crónica que latía en las sienes durante el estrés, mientras emocionalmente luchaba contra el vacío de nunca sentirse amado de verdad, enmascarándolo con ambición voraz. En la sala de reuniones, el aire olía a café fresco y papeles recién impresos. Ricardo, un hombre de 35 años con cabellos negros peinados hacia atrás y traje impecable, sonreía fríamente, los dedos tamborileando en la mesa de vidrio. «Padrino, lo siento mucho por esto», dijo él, la voz suave como seda rasgada. «Pero los médicos confirmaron. Tu mente no está más aguda. Documentos prueban desvíos de fondos. Las cuentas están bloqueadas para tu protección». Otavio se detuvo, el crucifijo apretado en su mano temblorosa, sintiendo el mundo girar. En menos de 3 horas, policías llegarían para escoltarlo fuera, dejándolo con una maleta de ropas viejas, mientras la lluvia continuaba cayendo, lavando las calles como lágrimas indiferentes. La mansión, otrora refugio, ahora resonaba con el sonido de sus propias memorias deshaciéndose, y Otavio, despojado de todo, enfrentaba el abismo de su mayor dolor, la traición de quien consideraba hijo. La lluvia no daba tregua, transformando el camino de la mansión en un laberinto de charcos que reflejaban el cielo plúmbeo como espejos rotos. Otavio Mendonça, con la maleta de ropas viejas apretada contra el pecho, como un escudo frágil, se detuvo en el portón de hierro forjado que otrora se abría a su comando. Ahora, el metal frío rechinaba bajo el viento, y del otro lado Ricardo lo esperaba, los brazos cruzados sobre el pecho, el traje impecable salpicado de gotas que escurrían como lágrimas falsas. El aire olía a tierra encharcada y al perfume caro de Ricardo, una fragancia cítrica que enmascaraba el hedor de traición. Otavio sintió un pinchazo agudo en las articulaciones de las manos, la artritis protestando contra el frío húmedo, mientras apretaba el crucifijo con dedos temblorosos, girándolo en círculos rítmicos como si pudiera invocar una protección divina contra lo que veía en los ojos del ahijado. No remordimiento, sino triunfo gélido. Ricardo inclinó la cabeza ligeramente, los dedos tamborileando en el brazo en un ritmo acelerado e irregular, como si estuviera contando los segundos hasta la victoria final. Sus ojos, oscuros y penetrantes, fijaban a Otavio con una mezcla de desprecio y algo más profundo, una herida antigua que supuraba. «Siempre amaste más a tus mendigos que a mí, padrino», dijo él, la voz baja y cortante, resonando por el portón como un veredicto. «Ahora, veamos si ellos te dan un techo, o si te dejan pudrir en la calle, como el fracasado que eres». Otavio retrocedió un paso, el corazón martillando en el pecho como un tambor sordo, sintiendo el peso de la soledad intensificarse, mezclado con el dolor emocional que lo rasgaba por dentro. La traición no era solo financiera, sino una negación de años de afecto que él había derramado sobre Ricardo como lluvia sobre suelo estéril. Pensó en María, en cómo ella lo aconsejaría perdonar, pero el crucifijo en su mano parecía quemar. Un recordatorio de que algunas heridas no cicatrizan con oraciones. El conflicto se desplegaba allí, en el umbral de la propiedad que había sido su hogar. Otavio, un hombre anciano despojado de su identidad, ahora enfrentaba un sistema jurídico y financiero que Ricardo manipulaba con sobornos astutos, abogados comprados y jueces influenciados por promesas de favores. Ricardo había tejido una red de mentiras, falsificando laudos psiquiátricos que pintaban a Otavio como senil, desviando fondos a cuentas offshore que parecían donaciones erróneas. Otavio se giró despacio, la maleta pesada en su mano artrítica, y caminó por la calle mojada, cada paso resonando como una sentencia de exilio,
mientras el portón se cerraba detrás de él con un clangor final, sellando el abismo entre padre adoptivo y hijo traidor. Las horas se arrastraban como sombras alargadas por el atardecer precoz de Curitiba, donde el frío cortante se infiltraba por las ropas finas de Otavio, haciendo sus manos temblar más violentamente al apretar el crucifijo. Vagó por las calles movimentadas del centro, el olor de pan fresco de las panaderías mezclándose con el hedor acre de escapes de autobuses abarrotados, pasando por vitrinas iluminadas que exhibían vidas que ya no eran suyas. El dolor físico en sus articulaciones era un fuego lento, agravado por el peso de la maleta y por el viento que azotaba su rostro arrugado, pero el emocional era un océano de desesperación. Se sentía desnudo, sin biovida, sin la mansión, en el legado que había construido para honrar a María. En la oscuridad de su mente oraba por fuerzas, soñando con un mundo donde su esposa lo guiaba de vuelta a la luz, pero la realidad lo anclaba al suelo mojado. Finalmente, exhausto y empapado, llegó a la Vila da Esperanza, un albergue municipal en los alrededores pobres de la ciudad, un edificio gris de concreto agrietado donde el aire olía a sopa rala y desinfectante barato. La fila para la sopa serpenteaba por la sala comunal, iluminada por lámparas fluorescentes que parpadeaban como ojos cansados, y Otavio se unió a ella, temblando de frío y vergüenza, el crucifijo girando incesantemente en sus dedos. Allí, entre los murmullos de los desamparados, viejos con toses roncas, madres con niños lloriqueando, Otavio sintió el punto más bajo de su tristeza. La TV en el rincón de la sala, un aparato antiguo con pantalla agrietada, transmitía las noticias locales, y él levantó los ojos para ver el rostro sonriente de Ricardo en una entrevista, anunciando el cierre de la línea de producción popular de la insulina. Es una decisión estratégica para maximizar lucros e innovación, decía Ricardo en la pantalla, los dedos tamborileando invisiblemente en la mesa del estudio, mientras el reportero asentía. Otavio sintió un nudo en la garganta, las manos temblorosas apretando el crucifijo con tanta fuerza que el metal cortó la piel, una gota de sangre escurriendo como una lágrima roja. Percibió con una claridad cortante que por su falla en confiar en el ahijado, miles de personas que dependían del remedio podrían morir, diabéticos en favelas, niños como aquella que María salvó en la noche de su muerte. Se sentía un fracasado completo, un hombre que había construido un imperio de bondad solo para verlo derrumbarse por causa de un corazón ciego. Sentado en un banco de madera dura, el olor de sopa de legumbres aguadas llenando el aire, Otavio lloró en silencio, las lágrimas mezclándose con el sudor frío en su rostro, mientras el albergue resonaba con los sonidos de la miseria humana, un espejo cruel de su propia caída. Los días siguientes se fundían en un borrón de rutina sombría en la Vila da Esperanza, donde el aire matinal llevaba el olor de café débil y pan amanecido servido en el comedor comunal, un salón amplio con mesas de metal rayadas y bancos que rechinaban bajo el peso de los cuerpos exhaustos. Otavio se despertaba temprano, el cuerpo dolorido por la cama dura de litera, las articulaciones inflamadas protestando al levantarse, y pasaba horas reflexionando sobre su vida, apretando el crucifijo mientras miraba al vacío, reviviendo memorias de María en bucles dolorosos. Se voluntariaba para ayudar en la cocina, distribuyendo platos con manos temblorosas, encontrando un hilo de propósito en gestos simples que resonaban con el trabajo de ella. Pero el conflicto se desarrollaba más allá de las paredes del albergue. Ricardo, ahora en control total de Biovida, había descubierto su paradero a través de contactos sobornados en la policía local. Una noche, cuando la lluvia había vuelto a caer como un lamento eterno, dos matones aparecieron en la entrada de la vila, hombres robustos con abrigos de cuero mojados y miradas vacías, el olor de cigarro barato pegado a sus ropas. Lo arrastraron a un rincón oscuro del patio, donde el aire húmedo amplificaba el sonido distante de sirenas de la ciudad. «El patrón quiere que firmes esto», gruñó el más alto, empujando un papel arrugado a Otavio, una confesión de culpa que absolvería a Ricardo de cualquier irregularidad a cambio de una pensión miserable. Otavio, temblando no solo de frío, sino de rabia,
apretó el crucifijo y rechazó, su voz firme, a pesar de la debilidad. No voy a traicionar lo que construí. Díganle que el legado de María sobrevivirá a nosotros dos. Los matones rieron un sonido ronco que resonó en el patio vacío y lo amenazaron con puños cerrados, dejando moretones en sus brazos envejecidos que dolían como fuego en las noches siguientes. La tensión escaló cuando noticias llegaron al albergue. Pacientes de Biovida, diabéticos dependientes de la insulina barata, comenzaron a protestar en la puerta de la fábrica. Un mar de carteles mojados por la lluvia, voces gritando por justicia. El aire en la manifestación olía a sudor y determinación, pero la seguridad privada de Ricardo, contratada con los lucros desviados, respondió con violencia. Golpes de porra resonando, gas lacrimógeno nublando el cielo gris, heridos cayendo en el asfalto como hojas muertas. Otavio observaba por la TV del albergue, el corazón apretado, sintiendo cada golpe como si fuera en su propio cuerpo, el dolor emocional consumiéndolo mientras apretaba el crucifijo, orando por un giro que parecía imposible. Entre los manifestantes, invisible en el caos, estaba Lucia, una de las limpiadoras más antiguas de Biovida, una mujer de 55 años, con cabellos grises amarrados en un moño apretado y ojos castaños llenos de una resiliencia forjada en el fuego de la vida dura. El trauma que moldeaba a Lucia remontaba a su juventud en una favela de Curitiba, donde, a los 20 años, perdió a su hijo pequeño por una diabetes no tratada, víctima de la falta de acceso a medicamentos caros. Lo sostuvo en brazos mientras entraba en coma. El olor de sudor febril y orina dulce llenando la cabaña de barro, gritando por ayuda que nunca llegó porque los hospitales públicos estaban abarrotados y los remedios inalcanzables. Ese evento la quebró, dejándola con una culpa eterna. ¿Por qué no luchó más? Y la moldeó en una mujer determinada, que entró en Biovida años después como forma de redención, limpiando los pasillos mientras veía pacientes ser salvados por la insulina accesible. Se volvió leal a Otavio, viendo en él el eco de su propia lucha, pero el trauma la dejó cautelosa, siempre observando, recolectando evidencias como migas de pan en un cuento de hadas sombrío. Lucia tenía un hábito físico que la definía. Mordisqueaba el rincón interno del labio inferior cuando ansiosa, un tic repetitivo que dejaba una marca roja constante, como si estuviera conteniendo palabras no dichas. En la oscuridad de su casa simple en los suburbios, soñaba con un mundo donde su hijo vivía, y en sus oraciones fervientes a la Virgen María, pedía por justicia para los oprimidos, por la fuerza para exponer a los corruptos. En el presente, su dolor físico era un dolor de espalda crónico de años, encorvada sobre escobas, mientras emocionalmente cargaba el luto eterno, intensificado por el despido reciente de Ricardo, que la veía como una amenaza por su proximidad con Otavio. Lucia guardaba un grabador encontrado en la basura de la directiva meses atrás, un dispositivo pequeño y desgastado que capturó a Ricardo detallando cómo falsificó firmas de Otavio y planeaba limpiar el rastro del padrino permanentemente. Lo escondió en su bolso viejo, el olor de productos de limpieza pegado al tejido, y ahora con los protestos escalando, ponderaba el próximo paso, mordisqueando el labio mientras el viento de la noche golpeaba su ventana, cargando el sonido distante de sirenas que anunciaban más violencia. La lluvia había cesado temporalmente, dejando Curitiba envuelta en una niebla húmeda que flotaba como un sudario sobre las calles estrechas de la Vila da Esperanza. El aire de la mañana llevaba el olor de tierra mojada y humo de fogatas improvisadas, donde los desamparados calentaban manos callosas alrededor de latas oxidadas. Lucia, con su dolor de espalda latiendo como un recordatorio constante de años de trabajo ingrato, caminaba despacio por el patio del albergue, mordisqueando el rincón interno del labio inferior en un ritmo ansioso, el sabor metálico de sangre mezclándose con la saliva. Cargaba el grabador en el bolsillo de su blusa vieja, un objeto pequeño y frío que parecía pulsar con secretos, encontrado meses atrás en la basura de la directiva de Biovida, un descuidado de Ricardo que subestimó la curiosidad de una limpiadora. En el audio, capturado por accidente durante una llamada telefónica que él pensó privada,
Ricardo detallaba con voz fría y calculadora cómo falsificó las firmas de Otavio en documentos financieros, desviando fondos a cuentas personales y planeando limpiar el rastro del padrino permanentemente. Una amenaza velada que resonaba como un tiro en la oscuridad. Lucia lo escuchó repetidamente en noches insomnes, su casa simple en los suburbios oliendo a jabón y cebolla frita, reviviendo el trauma de perder a su hijo por la avaricia ajena, y ahora veía en aquel artefacto una oportunidad de justicia, una forma de honrar al niño que nunca creció. Lo encontró a Otavio en el comedor del albergue, donde el aire era denso con el vapor de sopa de frijoles rala y el murmullo bajo de conversaciones fragmentadas. Otavio se sentaba solo en una mesa de rincón, las manos temblorosas apretando el crucifijo en círculos rítmicos, los ojos fijos en un punto invisible en la pared descascarada, donde grietas serpenteaban como venas expuestas. Su artritis había empeorado con el frío persistente, cada movimiento enviando flechas de dolor por las articulaciones, pero la agonía emocional era peor. Se sentía como un barco a la deriva, el legado de María disolviéndose como niebla al sol. Lucia se acercó despacio, el suelo de linóleo rechinando bajo sus zapatos gastados, y se sentó frente a él, mordisqueando el labio mientras evaluaba al hombre quebrado que otrora fue su jefe. «Doctor Otavio», susurró ella, la voz ronca de años inhalando polvo y productos químicos. «Tengo algo que puede cambiar todo, pero necesitamos ser cuidadosos. Ricardo es como una cobra, muerde cuando se siente acorralado». Otavio levantó los ojos despacio, el crucifijo deteniéndose por un instante en su mano, sintiendo un hilo de esperanza perforar el velo de desesperación. Conversaron por horas, el sol filtrándose por las ventanas empañadas, transformando el comedor en un confesionario improvisado. Lucia reprodujo el audio en volumen bajo, la voz de Ricardo resonando como un veneno auditivo, detallando fraudes y amenazas que hacían revolver el estómago de Otavio. Apretó el crucifijo con más fuerza, las lágrimas empañando su visión, pensando en María y en cómo ella lo incentivaría a luchar, no por venganza, sino por aquellos que dependían de ellos. El giro comenzaba allí, en la simplicidad de un albergue olvidado, donde el olor de miseria se mezclaba con la determinación naciente. Mientras tanto, en Biovida, el aire de la sala de reuniones era seco y cargado de tensión, oliendo a café fuerte y papeles recién impresos. Ricardo, con su jaqueca latiendo en las sienes como un martillo invisible, tamborileaba los dedos en la mesa de caoba pulida, el ritmo acelerado e irregular traicionando su ansiedad creciente. Los ejecutivos del conglomerado extranjero, hombres de trajes caros y acentos neutros, se sentaban alrededor, discutiendo los términos de la venta de la patente de la insulina. Un acuerdo que cuadruplicaría el precio, llenando los bolsillos de Ricardo mientras condenaba a miles a la pobreza médica. Sonreía por fuera, pero por dentro hervía de paranoia, soñando en noches solitarias con imperios inquebrantables, bargañeando con el universo por más poder. En el día marcado para la firma, el cielo de Curitiba estaba claro por primera vez en semanas, el sol filtrándose por las ventanas altas de la fábrica, iluminando pilas de documentos que sellarían el destino de la empresa. Pero entonces, la puerta se abrió con un rechino suave, y Otavio entró en la sala. Ya no estaba con las ropas de mendigo, empapadas y raídas, sino vistiendo el delantal blanco de su difunta esposa, un tejido inmaculado que olía a lavanda guardada en cajones antiguos, un símbolo de pureza y dedicación que había rescatado de la maleta. Sus cabellos blancos estaban peinados, los ojos castaños ardiendo con una determinación que Ricardo no veía en años. Detrás de él, no venían abogados con maletines llenos de papeles, sino el delegado Soares, un hombre robusto de 50 años con bigote gris y ojos penetrantes, vistiendo un traje simple que no disimulaba la autoridad. Soares era un antiguo amigo de Otavio, de los tiempos de universidad, cuyo trauma personal remontaba a una infancia en favelas donde vio a su padre morir por falta de remedios accesibles, una pérdida que lo moldeó en un policía incorruptible, obsesionado por la justicia social. Tenía un hábito físico. Frotaba el pulgar en el anillo de bodas desgastado, un tic repetitivo que lo anclaba en momentos de tensión.
En la oscuridad, soñaba con un mundo sin corrupción, orando por fuerzas para derribar a los poderosos. Su dolor presente era una úlcera estomacal que quemaba con estrés, emocionalmente cargando el peso de operaciones secretas. Ricardo se congeló, los dedos deteniendo el tamborileo, la jaqueca explotando en un dolor lancinante. «¿Qué es esto?», tartamudeó él, la voz fallando por primera vez, el olor de sudor nervioso mezclándose con el aire acondicionado. Soares sonrió fríamente, frotando el anillo mientras avanzaba. «¿Pensaste que me sobornaste, Ricardo? Esos depósitos eran cebo. Estoy en una operación secreta hace meses monitoreando tu esquema. Tenemos pruebas, audios, transferencias, testigos». Otavio quedó en silencio, apretando el crucifijo bajo el delantal, sintiendo el metal calentado contra la piel, mientras el delegado presentaba el grabador de Lucia, reproduciendo la confesión involuntaria de Ricardo para los ejecutivos atónitos. La sala estalló en caos controlado, llamadas a abogados, policías entrando por las puertas laterales, el aire ahora oliendo a pánico y derrota. Ricardo fue esposado, sus ojos encontrando los de Otavio en una mirada de odio puro, susurrando: «Me destruiste, padrino, pero te lo advertí». Después de retomar el control de Biovida, Otavio no volvió a la mansión silenciosa, con sus cuadros de María y ecos de soledad. En cambio, la vendió en una subasta rápida, el martillo golpeando como un punto final en una era de dolor, y usó el dinero para construir el Instituto de Salud María Mendonça dentro de la Vila da Esperanza. El nuevo edificio se erigió en los meses siguientes, una estructura moderna de ladrillos claros y ventanas amplias, oliendo a pintura fresca y esperanza, ofreciendo tratamiento gratuito para diabéticos y otros necesitados. Otavio trabajaba allí diariamente, las manos temblorosas distribuyendo remedios, el crucifijo aún girando en ritmos calmados, su artritis aliviada por el propósito renovado. Veía pacientes sonreír, niños corriendo por los pasillos, y en noches quietas oraba agradeciendo por la redención, soñando con María a su lado. Ricardo, condenado a 15 años de prisión en un presidio estatal donde el aire olía a humedad y desesperación, desarrolló irónicamente una condición de salud: diabetes tardía, agravada por el estrés y la dieta pobre. Dependía ahora de la misma insulina gratuita que intentó destruir, enviada por el Instituto de Otavio, un recordatorio diario de su caída. En su celda fría, tamborileando los dedos en la cama de metal, reflexionaba sobre el vacío de su ambición, la jaqueca crónica empeorando en el silencio. Y así, en la quietud de Curitiba, donde la lluvia volvía a caer como una bendición purificadora, Otavio caminaba por los jardines del instituto, el aire cargado de flores plantadas en memoria de María. Sabía que la riqueza de un hombre no se mide por lo que acumula, sino por lo que el dinero no puede comprar, la integridad y el amor de aquellos que ayudó. Dios permite que el justo caiga, no para que sea destruido, sino para que vea quién realmente camina a su lado en el valle de la sombra.